Buenos días, estudiantes de la American High School, especialmente para los alumnos de quinto de secundaria. El día de hoy comenzaremos con las clases virtuales. Para ello vamos a recordar el primer tema que nos corresponde trabajar, que va a ser los primeros pobladores de los Andes centrales. En este tema este tema lo vamos a dividir en tres periodos: el periodo lítico, el periodo arcaico y el periodo formativo. En el periodo lítico comprende varios centros poblados como Pacaycasa, Chivateros, Paiján, tenemos a Toquepala y Lauricocha. Estos asentamientos que son representativos del periodo lítico lo vamos a reforzar y van a reforzar sus aprendizajes observando dos videos que les voy a invitar a observar Ok, a que no te continuación. pierdas en la historia del Perú, debes saber la división de la historia. Existe la de John Roo, pero la de Lumbreras es más chévere. Según Luis Lumbreras, empieza con lítico, arcaico, formativo, desarrollos regionales, imperio Wari, estados regionales, imperio Inca y final del imperio Inca, que lo iremos viendo poco a poco. Hay muchas más, como la conquista, virreinato, independencia, Perú republicano, Perú contemporáneo. Hay más, pero empecemos con esta. Periodo lítico, 20.000 años atrás, es decir, la edad de piedra. O sea que usaban todo a base de piedras. O sea que eran pandilleros. No, bueno, casi. Usaban todo a base de piedras, armas, herramientas, hasta sus casas eran de piedras. Esta es la etapa de la prehistoria, es decir, la más antigua del Perú, donde vivieron los primeros humanos, totalmente cavernícolas. Vivían en cuevas, usaban ropa de animales, recolectaban frutos, eran nómades. Nómades, que andan de un lugar a otro. O sea que no viven en un lugar fijo. O sea, tú me entiendes. Veamos a nuestros amigos los picapiedras peruanos. En la provincia de Ayacucho tenemos al hombre de Pacaycasa, con una antigüedad de 18.000 años antes de Cristo. ¡Wow! Pero espera, ahí no se encontró ningún resto humano, pero sí actividad humana, pues se encontró instrumentos líticos, Líticos, o sea de piedras. y son los instrumentos más antiguos. Y sea lo que sea, alguien tuvo que fabricarlos y dejarlos ahí. Recuerdan que no estaban en un solo lugar, o sea, eran nómades. Así que en conclusión, el hombre de Pacaycasa debería ser el hombre más antiguo, pero no hay pruebas. Entonces diremos que ahí se encontró los instrumentos más antiguos. ¿Cómo sabemos que no son solo piedras? Fácil, porque al lado de esas piedras se encontró restos de animales ya extintos. O sea que el hombre de Pacaycasa se lo comió. En la provincia de Lima encontramos a chivateros y no tiene nada que ver con los chivos, sino que los encontramos en un cerro llamado Chivateros. Ahí se encontró gran cantidad de herramientas. Se denominó como el taller lítico más grande del Perú. Pero un pequeñísimo error, que es casi imposible que alguien haya vivido ahí, porque en sus alrededores no se encontró restos de animales o vegetación. Y si no se puede comer, no se puede vivir. Ahora es considerado una cantera, es decir, que antiguos hombres solo iban ahí a fabricar sus herramientas. En la provincia de Tacna tenemos al hombre de Toquepala, hace 9.000 años. Ellos sabemos que vivieron en cuevas y eran todos unos artistas. ¿Cómo? Porque dentro de las cuevas se encontró dibujos, pinturas. Sí, son los dibujos más antiguos del Perú. Y los llamamos pinturas rupestres. ¡Qué Da Vinci! ¡Qué Picasso! Toquepala, señores, Toquepala. ¿Y mi dibujo? Pero tampoco se encontró restos humanos. Oh. En la provincia de Huánuco encontramos al hombre de Lauricocha. Y sí, aquí se encontró restos humanos. Dije restos. Ahora sí. Y este es considerado el hombre más antiguo del Perú. O sea, el primer hombre. ¿Recuerdas las piedritas de Pacaycasa? ¿O la cantera de Chivateros? ¿O los dibujitos de Toquepala? Ya. Estos tíos hicieron todo pero mejor. Hicieron pinturas rupestres, enterraron a sus muertos. O sea, si enterraban a sus muertos, eso quiere decir que ya había religión. Sus piedras ya eran más elaboradas, o sea, más finas.
En la provincia de La Libertad encontramos al hombre de Paiján hace 8500 años. Y aquí también se encontró restos humanos. Restos. Y es el hombre más antiguo. Espera, pero te dije que el resto más antiguo era de Lauricocha. Pero el hombre de Lauricocha es el hombre más antiguo del Perú. Y Paiján, de la costa. Como vivían en la costa, cerca del mar, ¿a qué crees que se dedicaron? Pues a la pesca. Y sus piedras ya eran en puntitas. También se encontraron restos de animales, es decir que también eran cazadores. Eso fue un poquito de los picapiedras peruanos de hace 15.000 años a más. Solo saca tu conclusión, en 15.000 años pasamos de piedras a ver videos en una pantalla. ¿Te imaginas cuánto se avanzará en un par de millones? El desarrollo del ser humano. Hace miles de años, en algún lugar del África, empezaron a desarrollarse los primeros seres humanos. Estos hombres y mujeres no eran como somos hoy nosotros, sino que fueron cambiando muy lentamente. Primero, adquirieron una posición erguida. Luego el pulgar de la mano se convirtió en un dedo que se oponía a los otros. La capacidad craneana aumentó y la mandíbula se achicó. Y así, a lo largo de miles de años, mientras iban cambiando, fueron poblando todo el planeta. Poblando América. Los hombres y mujeres de esa lejana época eran nómades, es decir, se movían de un lugar a otro para buscar su alimento. Así llegaron hasta una parte del Asia que está muy cerca de Norteamérica. Ellos pasaron de un continente a otro por el estrecho de Bering, que por entonces estaba seco. En esa época de intensos fríos, el nivel del agua del mar bajó y ese territorio quedó sin agua, así que entre ambas zonas había tierra. Así, sin darse cuenta, estas pequeñas bandas de seres humanos cruzaron de un continente a otro. Los cazadores perseguían animales como el bisonte de cuernos largos y el mamut lanudo. También había osos polares y renos, y muchos lugares estaban cubiertos de nieve. Años después siguieron su camino al sur, llegando a poblar todo el continente, incluso el territorio de lo que hoy es nuestro Perú. En nuestro territorio, cazadores y recolectores indiscriminados. Las primeras bandas que llegaron a nuestro territorio hace más de 16.000 años eran nómades y vivían de la caza, la recolección y la pesca. Cogían todo lo que servía para alimentarse: plantas, raíces, hojas, gusanos, animales más grandes muertos. Hombres, mujeres y niños trabajaban para poder sobrevivir, y sus instrumentos eran muy simples. Junto a ellos vivían animales como el megaterio americano, el tigre dientes de sable, el venado y el paleolama, que es un antepasado de los guanacos y vicuñas. En la sierra se refugiaron en cuevas como las de Uchumachay y Jaihuamachay. Luego de mucho tiempo de observar y experimentar con su medio ambiente, es decir, con la naturaleza que los rodeaba, los hombres y mujeres comenzaron a conocer mejor a las plantas y a los animales. Se dieron cuenta de que debían escoger las plantas para así dejar que vuelvan a crecer la siguiente temporada. Aprendieron además que si cazaban a todas las hembras, la especie no podría reproducirse. Inventaron entonces una forma de cazar en equipo. Rodeaban a los guanacos y vicuñas y luego dejaban salir a algunas hembras y a los pequeños. Esto se conoce con el nombre de chaco y se practica hasta hoy. Escenas de este tipo de caza se pueden ver en las paredes de la cueva de Toquepala, en lo que hoy es el departamento de Tacna. La domesticación de animales. Mucho tiempo después, hace más de 5.000 años, la gente de los Andes aprendió a domesticar a los camélidos. Empezaron a criarlos, cuidarlos y alimentarlos, y para hacerlo construyeron corrales. Pero como las vicuñas y los guanacos
no se acostumbraban a vivir en corrales, comenzaron a cruzarlos para tener crías diferentes que sí se adaptaran a esas condiciones de vida. Así nacieron las llamas y las alpacas, que son los descendientes de cruces de guanacos y vicuñas. Estos últimos, guanacos y vicuñas, vivieron y viven todavía hoy de manera silvestre. Domesticación de plantas. Al mismo tiempo, en las márgenes de los ríos o cerca de manantiales, la gente comenzó a domesticar algunos vegetales. Al experimentar con las semillas y con las plantas, dieron vida a nuevas variedades que ya no vivían en un medio natural, sino en uno construido por la gente. Probaron qué cantidad de agua necesitaba cada planta. Escogieron las mejores tierras para cultivarlas. Aprendieron a sembrarlas. El frijol y el payar fueron algunas de las primeras semillas domesticadas en nuestro territorio. Y fue la gente que vivía en la cueva de Guitarrero, Ancash, una de las primeras en domesticarlas. La pesca. La gente que vivía en el litoral aprendió a utilizar los importantes recursos que ofrece nuestro mar. Al comienzo, ellos recolectaban mariscos en la costa y agarraban peces con las manos. Luego, los paijanenses, que vivían en la zona de Lambayeque, fabricaron unas puntas con las cuales cazaban a los peces. Unos siglos más tarde, los costeños fabricaron anzuelos con las espinas de los cactus y con conchas. Y mucho tiempo después, cuando ya se había inventado el tejido, empezaron a fabricar redes. Con estas redes, la pesca muchísimo. Manejando la tierra, el agua y el clima. A pesar de que la gente había domesticado muchas plantas, todavía no podía producir la cantidad de alimentos que necesitaban. Para mejorar las tierras donde cultivaban, secaron pantanos, sacaron malezas y piedras y aplanaron y removieron las tierras. En algunos lugares construyeron en las laderas de los cerros sencillas terrazas de cultivo, con el fin de aprovechar mejor el agua. Empezaron a construir acequias muy simples. Para saber cuándo iba a llover, cuándo los ríos traerían más o menos agua, cuándo debían empezar a sembrar y luego cuándo cosechar, comenzaron a elaborar calendarios que les permitirían observar con más cuidado la naturaleza. Algunos se volvieron expertos astrónomos. Rica herencia en plantas domesticadas. Nuestro territorio se caracteriza por tener diferentes ambientes. Por eso la gente de las distintas regiones pudo domesticar alrededor de 180 tipos diferentes de plantas. Entre las plantas alimenticias sobresalen la papa, la oca, la mashua, el oyuco, la quinoa, el tarwi, la cañigua, la kiwicha, el yacón, la yuca, el maní, el camote, la calabaza, el ají, el frijol, el payar, el maíz, el tomate, la lúcuma. Además, se domesticó el algodón, que sirvió para la textilería. El algodón, nativo de nuestro territorio, es especial, pues es de color desde el beige claro al marrón oscuro, pasando por el verde almendra. Este tipo de algodón es único en el mundo. Construyendo en la costa. Cuando la gente se volvió sedentaria, comenzó a construir sus casas cerca de sus campos de cultivo. Sus viviendas eran sencillas y estaban hechas de madera, juncos, barro y piedras. Aldeas de esa época son las de Huacaprieta, Culebras y Áspero. Más tarde se construyeron otros edificios que fueron utilizados para realizar ceremonias. Así nacieron los centros ceremoniales, constituidos por pirámides truncas, sin puntas, plazas circulares, terrazas escalonadas y construcciones en forma de U. Estos centros se convirtieron en grandes lugares. Los sacerdotes que allí vivían se especializaron en la observación de los para hacer sus calendarios agrícolas. Caral. Caral
es quizá la ciudad más antigua de América. Fue levantada hace más de 4.500 años y está compuesta por un conjunto espectacular de construcciones monumentales. Abarca un gran territorio donde se construyeron alrededor de 30 pirámides truncas, algunas de las cuales miden hasta 20 metros de alto. Los hombres y las mujeres de Caral vivieron no solo de la agricultura, alimentos que provenían del mar. Además, se han encontrado en la zona productos de la sierra y la selva, lo que demuestra que mantuvieron un intercambio con estas regiones. Kotosh. Estos edificios ceremoniales fueron levantados también en otras zonas de nuestro territorio. Destaca por sus construcciones especiales el de Kotosh, en la sierra de Huánuco. Allí, en una de las paredes de uno de los templos, se han encontrado las primeras esculturas, 2 manos cruzadas. Además, en los templos había un cuarto cerrado que tenía un hueco en el centro, que se conectaba con el exterior por un tubo de ventilación. En ese lugar los pobladores encendían el fogón, fuego que era alimentado por el aire que venía por el tubo. Bien, alumnos, han podido observar ustedes los 2 videos. La actividad que van a realizar en casa van a elaborar ustedes una infografía. Tener en cuenta que la infografía es ilustrada. Para ello les sugiero utilizar el mapa del Perú y poder elaborar de esa manera la infografía ilustrada. Una vez que han terminado el trabajo, me lo van a enviar a mi correo ariosvilla1105@gmail, o de lo contrario, ese trabajo también lo pueden enviar al grupo de WhatsApp de los papás a través de una foto, y para yo poder seguir el avance de la actividad en casa. Bien, con eso concluimos, pero hay que recordar que estamos viviendo una época muy difícil y por ello es importante quedarnos en casa. Recuerden también lavarse las manos durante 20 segundos porque ello va a impedir que nos contagiemos de esta enfermedad. Hasta la próxima.